sin filtros, sin religiosidad. Un espacio donde la fe se escucha, vive y comparte. No venimos a dar respuestas prefabricadas, sino que a conversar, cuestionar y aprender, pero lo más importante, a descubrir juntos la voz de Dios en medio del ruido diario. Porque solo necesitas un momento para escucharlo. Este es tu espacio, tu pausa, tu Ecos del Verbo. Bienvenidos a Ecos del Verbo, un espacio donde la palabra cobra vida y resuena en lo profundo del corazón. Aquí, cada mensaje es un eco de verdad, esperanza y amor, inspirado en la voz eterna de Dios. Acompáñanos en este camino de reflexión, fe y crecimiento espiritual, donde exploraremos juntos las Escrituras y descubriremos cómo el Verbo sigue hablando hoy a nuestras vidas. Prepárate para escuchar, sentir y responder, porque cuando Dios habla, su voz nunca deja de resonar. Respira, desconéctate del ruido y abre tu corazón. Esto es Ecos del Verbo. En nuestro primer episodio vamos a hablar de algo esencial que todos necesitamos entender: la salvación. ¿Qué significa realmente? Tal vez has escuchado esta palabra antes, en la iglesia, en alguna casa o en algún momento de tu vida, pero hoy queremos que la veas de una manera real, cercana y personal. Pues como por ejemplo, ¿qué significa ser salvo? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Y cómo esto puede impactar tu vida aquí y ahora? En este episodio vamos a descubrir juntos que la salvación no es solo un concepto, es una invitación a una nueva vida. Y para esto, no voy a estar nunca solo en este programa, sino que el día de hoy me encuentro con nuestro hermano Efraín Ancán, con quien vamos a compartir, aprender y hablar sobre la salvación. ¿Cómo está mi hermano Efraín? Bienvenido. Hola mi hermano Marcelo, saludos también a todos nuestros hermanos que van a ver este programa. Nuestro primer programa, hermano Marcelo, así que estamos con mucho ánimo, con mucho deseo de los temas que vamos a tener. Tenemos varios temas bastante interesantes, así que sean todos muy bienvenidos. Así es, contento, nos costó lograr grabar este primer episodio. Un año nos costó. Pero bueno, la mano de Dios ha visto nuestra vida, Sí, y hoy podemos materializar todo lo que teníamos pensado un tiempo atrás. Amén. Mi hermano Efraín, para poder comenzar desde ya en el tema, ¿qué significa ser salvo? Sí, bueno, el tema de la salvación nosotros lo encontramos en muchas culturas, no solamente, o muchas religiones, mejor dicho, no solamente en la religión cristiana o evangélica. El tema de la salvación lo encontramos en todas las religiones, pero de distintas formas. La salvación se obtiene, para hacer un resumen, en todas las otras religiones, en lo que uno pueda ofrecer a Dios. Y en este caso, el que ofrece a Dios siempre está esperando la respuesta de Dios, pero esa respuesta siempre está al final. En el caso del cristianismo es al revés, la respuesta la recibimos antes, no al término de nuestra vida. No se nos evalúa nuestro comportamiento, nuestras obras al término de nuestra vida, sino que somos aceptados anticipadamente, somos aceptados en el proceso cuando la Escritura nos habla de que cuando recibimos a los que le recibieron, dice la Escritura en San Juan capítulo 1, a los que le recibieron se les ha dado la potestad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Bueno, para hablar del tema de la salvación tenemos que entender de qué somos salvos. Primeramente y principalmente somos salvos del pecado y de sus consecuencias. Entonces, primero tenemos que entender qué significa el pecado. Bueno, una definición sencilla podría ser: el pecado es cualquier falta de conformidad activa o pasiva con la ley moral de Dios. Puede ser un acto o un pensamiento o una disposición o estado interno. Desglosemos un poquito esto. El pecado es cualquier falta de conformidad activa o pasiva con la ley moral de Dios. La ley moral de Dios la encontramos en las Escrituras. Un resumen de esta ley podría ser lo que dijo el mismo Señor Jesucristo: amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Entonces podemos encontrarla
como primer mandamiento que resume, ¿no es cierto?, los primeros 4 respecto a los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con Dios. ¿Realmente amamos a Dios? ¿Realmente la humanidad, el hombre, ama a Dios? Con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza, con toda el alma. Claramente no hay persona que nunca haya pecado. Por lo tanto, no siempre amamos a Dios. El ser humano naturalmente no ama a Dios, el ser humano naturalmente rechaza a Dios. Entonces, cometemos pecado no porque... somos pecadores no porque cometamos pecados, sino porque simplemente nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída es pecaminosa. Por lo tanto, somos pecadores por ello. Bueno, el pecado es cualquier falta de conformidad activa o pasiva. Puede ser un acto o un pensamiento o una disposición o estado interno. Bueno, respecto del pensamiento, el acto, ¿no es cierto?, sabemos. Cualquier persona, no sé, que comete adulterio, por ejemplo. Claro, alguna inmoralidad. Claro, alguna inmoralidad o, no sé, pecados que son más visibles. También hay pecados que son más invisibles. Por ejemplo, un pensamiento. El mismo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, ahí en Mateo capítulo 5, 6 y 7, profundiza en los temas de las intenciones del corazón. Las intenciones del corazón. Por ejemplo, dice... cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, a la mujer de su hermano para codiciarla, ya pecó con ella en su corazón. Entonces el Señor profundiza más en el pecado, o sea, en el origen del pecado. El origen del pecado está en nuestro corazón, está en nuestros pensamientos, está en nuestros miembros, está presente el pecado en todo ser humano. Entonces, el pecado no solamente la acción, porque alguien podría decir, no, yo no adultero, por ejemplo, tomando el mismo tema de la inmoralidad, no adultero, pero no cometo el acto de adulterio, pero miro a toda mujer que veo por delante. Toda mujer, ya sea de mi hermano o sea una mujer soltera. Entonces, y esto no solamente afecta a los hombres, esto afecta también a las mujeres. O sea, como humanidad nosotros somos pecaminosos, nuestras intenciones son malas. Sin embargo, el Señor no nos dejó a la deriva, sino que desde un principio, ahí en Génesis capítulo 1, versículo 15, el Señor anuncia la forma de la salvación, cómo Dios iba a salvar a la humanidad. A través de su Hijo Jesucristo, a través de un sacrificio, a través de un derramamiento de sangre, nuestros pecados serán limpiados. Y el profeta Juan, el Bautista, ¿no es cierto?, cuando anuncia de Jesús, él dice, he aquí el Cordero que quita, ya no cubre. O sea, si nos vamos al Antiguo Testamento, los sacrificios de los animales lo que hacían era cubrir el pecado. En el caso de Jesucristo, quita el pecado, quita la culpabilidad, quita las consecuencias del pecado. Entonces, para responder a la pregunta, disculpe que me haya dado tanta vuelta, pero tenemos que entender que como humanidad somos seres caídos, que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios, que el tamaño de nuestra ofensa es inmensamente grande, que no hemos reconocido a Dios, como dice en Romanos capítulo 3, no hemos dado gloria a Dios, sino que nos hemos, por decirlo de alguna forma, por graficarlo de alguna forma, nos hemos corrompido de tal forma que hemos abandonado a Dios. Como humanidad, como individuos también, todos nos hemos apartado, nos hemos descarriado y necesitamos ser salvos. ¿Ser salvos de qué? De nuestro pecado, de nuestra naturaleza, de nuestra culpabilidad, del juicio que había en contra nuestra. Porque a causa del pecado, la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, al pecar nosotros, aunque sea uno, dice la Escritura que aquel que transgrede una ley se hace transgresor de toda la ley de Dios. O sea, aquel que miente también ha matado, ha cometido homicidio y un montón de todo lo que dice la ley.
porque está cometiendo ese pecado contra el Dios que hizo la ley. Entonces, en todos los seres humanos hay una ley, una conciencia, una ley escrita en sus corazones, dice el apóstol Pablo. Y todos necesitamos la salvación. No hay ningún ser humano que no necesite la salvación. Necesitamos ser salvos. Necesitamos ser salvos de las consecuencias del pecado. El pecado produce muerte física, espiritual, produce también el rompimiento de la relación con Dios, daña las relaciones humanas. O sea, es cosa de ver en un matrimonio, ¿no es cierto?, cuando uno de los dos está en pecado, ¿no es cierto?, eso siempre va a dañar su relación, siempre va a destruir la familia, afecta a la creación. Hay culpabilidad, hay juicio, hay muerte y condenación eterna, separación eterna de Dios, de nuestro Creador. Por lo tanto, ¿qué es la salvación? La salvación es el ofrecimiento de Dios. Es el ofrecimiento de Dios a todo hombre pecador, a toda la humanidad, un ofrecimiento gratuito de Dios que está disponible para todo aquel que entienda, ¿no es cierto?, que entienda de que necesita un Salvador, que necesita una mano que lo rescate de la condición en la cual se encuentra. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que entender es de qué somos salvos. Somos salvos del pecado, somos salvos de las consecuencias del pecado, somos salvos de la muerte eterna. Eso. Sí, entiendo eso magnífico. Y a veces, bueno, uno de los conflictos que también tiene el ser humano, aparte de cometer los pecados, es que vamos normalizando ciertas situaciones y el pecado en nuestra vida. Y el problema de normalizarlo es que no nos damos cuenta que realmente estamos pecando y alejándonos de Dios, rompiendo esta relación que debería ser constante con Dios. Es un daño. Hay un versículo que dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es de muerte. Magnífico. O sea, explica un poco el desarrollo de la normalización de estos dichos pecados, porque uno considera que a veces lo está haciendo increíble, pero de manera interna, claro, uno se está destruyendo y perdiendo esta relación que tenemos con Dios. Usted dijo al comienzo de la explicación a esta pregunta que solamente al aceptar a Cristo podemos ser salvos de nuestros pecados, considerando que en otro tipo de religiones tienen que hacer algún sacrificio físico, quizás económico, o llevar algo que sea distinto, pero solamente aceptando a Cristo tenemos esa salvación. Como cristianos no hay nada más. Eso es lo maravilloso del Evangelio. El Señor dice en su palabra que a Dios estableció la forma de salvación, y la forma de salvación es a través de la predicación, a través de la locura de la predicación, dice. Cuando nosotros recibimos el mensaje de Dios, el ofrecimiento de salvación, en nuestro corazón comienza a ocurrir algo. Tenemos dos posibilidades: o aceptar el ofrecimiento de salvación o rechazarlo. En ese momento, cuando nosotros se nos está predicando acerca de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo resucitó al tercer día, que Cristo nos ama, cuando escuchamos la predicación del Evangelio, la exposición del Evangelio y el ofrecimiento de salvación, tenemos dos posibilidades: o lo aceptamos o lo rechazamos. Aceptamos el regalo, que ese es un regalo gratuito, o lo rechazamos. Entonces, si el hombre lo rechaza, se resiste al llamado de Dios, el ser humano ha perdido la oportunidad más importante, la decisión más importante que podría tomar en su vida. Por lo tanto, a nuestros hermanos que están, amigos, hermanos que quizás todavía no conocen a Cristo, quizás es primera vez que están escuchando este mensaje, queremos decirle que el mensaje es el mismo que predicamos en la calle. El mensaje es el mismo. Predicamos de un Cristo que fue crucificado por nuestros pecados. Predicamos un mensaje de que Cristo resucitó al tercer día y que hoy día está a la diestra del Padre y nos ofrece una salvación. Nos ofrece un regalo que es gratuito y que simplemente nosotros tenemos que recibirlo.
Cuando nosotros recibimos y decimos, Señor, yo de verdad lo que estoy escuchando lo necesito, por favor, entra a mi vida. Y en ese momento Dios hace una obra, Dios comienza una obra en el cual nunca más estaremos solos. Durante el camino hacia la eternidad no seremos perfectos, fallaremos, pero en ese camino Dios siempre va a estar con nosotros. Nunca nos va a dejar, Amén. Nunca el Señor va a dejar a los suyos. El apóstol Pablo, hablando de esto, él dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando escuchamos el ofrecimiento, es necesario que abramos nuestro corazón. Si usted está escuchando ahí en su hogar o en su trabajo, donde escuche este programa, si está escuchando este programa, abra su corazón, porque Dios tiene una salvación para usted. Dios desea salvarle, Dios desea entrar en su vida. Y ahí, bueno, hay varias cosas que ocurren también. Sí. Cuando uno acepta, ese es el primer paso solamente. El primer regalo. Claro, exacto. Uno recibe el regalo de salvación, pero conlleva un montón de cosas más. O sea, somos justificados. Bueno, tenemos promesas asociadas también a esta salvación. Exacto, sí, somos aceptados. Como le decía al principio, nosotros, el Evangelio de Cristo es muy distinto a las otras religiones porque somos aceptados anticipadamente, no al final de nuestra vida. Cuando llegamos a Cristo, nos rendimos a Él y confesamos a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, a partir de ese momento somos aceptados. Recibimos perdón. A partir de ese momento Dios promete fidelidad y compañía permanente. Nunca estaremos solos. Hay un nuevo nacimiento que ocurre en nosotros, una nueva vida en nosotros. Era necesaria la regeneración a causa de nuestra corrupción. Así es. La justificación a causa de nuestra culpabilidad. Somos justificados. ¿Qué significa ser justificado? En términos teológicos, la justificación es una declaración legal de Dios que nos imputa nos imputa la justicia de Dios en nosotros. Pero siendo aún culpables. Siendo culpables, pero Jesús fue justo, Él nunca pecó, nunca se halló engaño en su boca, por lo tanto, esa justicia de Cristo se nos imputa a nosotros y no seremos perfectos probablemente, porque muchas veces la gente como que, hoy día conversaba con un joven y le decía, no necesitas primero ser sanado, porque cuando uno va al médico, tú no vas, no intentas sanarte antes y después ir al médico. Uno va a que le descubran lo que tiene. Claro, que le descubre y que el médico le dé la receta necesaria para ser sanado. Entonces, necesitamos del médico que vea nuestra herida, que vea nuestra condición, nos sane. Y el Señor ofrece esta sanidad a nuestra alma. Adopción, somos adoptados como hijos. Qué maravilloso es eso, somos adoptados como hijos. O sea, el Padre tiene un hijo, ¿no es cierto? Jesucristo. Así es. Pero a nosotros se nos incluye en esa familia. En Jesucristo se nos incluye en esa familia. Somos adoptados en la familia de Dios como hijos. Somos unidos con Cristo. Ahí hay 4 metáforas que utilizan las Escrituras. Una de ellas es la vid. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿no es cierto? Algo así, se me va a veces, hermano Marcelo. Pero somos unidos, somos ligados a Cristo. Y si somos ligados a Cristo, para nosotros ya no hay condenación. Hay una santificación. Bueno, hay dos aspectos de la santificación. Una santificación inicial, donde somos declarados santos. La Escritura abunda en eso.
cuando el apóstol Pablo escribe a los escritores, a las distintas iglesias, les dice a vosotros los santos. Pero también hay un aspecto que es la santificación progresiva. O sea, no somos perfectos, fallamos, erramos, vamos en camino de perfección. Cuando llegue el día de nuestra transformación, ¿no es cierto? O cuando llegue el día de nuestra partida de esta tierra, seremos perfectos. Lo importante de este camino de perfección que vamos llevando, que podemos hacer un poco de lado el pecado al mantener esta relación constante con Dios. Claro. Al tener esta oración, esta búsqueda de la palabra, el pecado lo podemos ir dejando de lado. O sea, ya no se nos hace tan obvio a los ojos porque podemos ir eliminándolo, que eso es lo maravilloso. Sí, y hay una obra ahí. Bueno, una de las cosas que decía que el Señor promete estar con nosotros. Y no solamente estar presente a nuestro lado, sentir su presencia, sino que estar en el proceso de cambio, de transformación. El Espíritu Santo es el que nos santifica. La palabra del Señor nos santifica, nos transforma. Dice que esa transformación es conforme a la imagen de Cristo. Somos transformados conforme a la imagen de Cristo. Pero esto no es algo inmediato. Esto es un proceso en el que nosotros pasamos en esta vida, ¿no es cierto? Y el Señor está trabajando en nuestra vida. Y a medida, como dice usted, hermano Marcelo, a medida de que nosotros nos acercamos al Señor, somos santificados. La oración, la palabra, la sangre de Cristo son los medios que Dios proveyó para nuestra santificación. La oración, la palabra, la sangre de Cristo son los medios, las herramientas, las armas que tenemos para poder crecer en santificación. Mi hermano Efraín, dentro de esto hay ciertas condiciones para alcanzar esta salvación. ¿Qué tan importante es el arrepentimiento dentro de todo esto? Sí, bueno, el arrepentimiento es... hay dos aspectos ahí del arrepentimiento. Hay un arrepentimiento cuando nosotros creemos en Cristo y recibimos abrimos nuestro corazón, ¿no es cierto? Claro. Al mensaje, al ofrecimiento de salvación. Hay una parte que realiza el Espíritu Santo en nosotros. Hay una parte que nosotros abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra alma al Señor, y el Espíritu Santo va produciendo en nosotros una contrición, en una tristeza en nosotros. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Una de las obras del Espíritu Santo es que Él nos convence de pecado. Entonces, bueno, hay muchas experiencias. Permítame contarle mi experiencia, favor, hermano. Lo escucho. Solamente ese aspecto. Cuando recibo a Cristo, el Señor utiliza a mi hermano en mi casa, en mi hogar, y comienza mi hermano a decirme que es necesario que reciba a Cristo, que reciba a Cristo, que reciba a Cristo. Yo en el momento no estaba dispuesto. No quería en ese momento. Yo decía, no, más adelante, en algún momento, quizás en el último momento de mi vida, ahí voy a aceptar a Cristo. Como algunos quizás pensaban, ¿no? Sí, hay muchos que prefieren, no, si voy a disfrutar mi vida, claro, antes de morir, me arrepiento. Claro. Entonces, yo tenía ese pensamiento de quizás más adelante, ahora no. Pero cuando abrí mi corazón al Señor y comencé a decir las palabras, Señor, me arrepiento, a pesar de que todavía no había arrepentimiento en mi corazón. Claro. Yo digo, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Y en ese momento comienza a pasar mi vida adelante, comienza a pasar como una película. Cada imagen así, los eventos, las cosas que yo cometía, los pecados que hacía, los pensamientos que tenía, comienza a pasar y en mi corazón comienza a producirse un arrepentimiento. Y ahí yo no pude hacer nada. Yo caí al suelo en el patio de mi casa y comencé a llorar. No había forma que parar, hermano querido. No había forma. Porque el Espíritu Santo estaba produciendo en mí. Caían las lágrimas y pasaron quizás incluso semanas que pasó esto. Pero era porque Dios me estaba limpiando. Entonces, el arrepentimiento, por una parte, hay una parte del ser humano que tiene que abrirse al Señor y tiene que confesar con su boca, Señor, yo pequé, yo fallé, pero hay una parte también que hace el Espíritu Santo,
en la vida del nuevo creyente, y Él produce también el arrepentimiento, ¿no es cierto?, una contrición de corazón. Y bueno, eso con respecto al arrepentimiento. Con respecto a la fe, ¿no es cierto?, es simplemente abrir nuestro corazón al Señor. Claro. O sea, cuando nosotros aceptamos el regalo de Dios, nosotros estamos poniendo nuestra fe en el Señor. No hay otro Salvador. Así es. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor, nosotros simplemente lo que estamos haciendo es poner nuestra fe en el Señor. Y Dios va produciendo, ¿no es cierto?, toda la obra, porque hay una obra que realiza el Señor en nosotros de transformación, de nuevo nacimiento, de una regeneración. Somos injertados en Cristo. Hay una obra que realiza el Señor, una obra que por nuestra parte es imposible realizar. O sea, nosotros no podemos recrearnos. Estamos viciados, estamos corruptos. Y solamente el Espíritu Santo puede producir en nosotros una nueva creación. Entonces, todo aquel, ¿no es cierto?, que... Insisto en esto, hermano. Insisto en esto. Para nuestros hermanos, nuestros amigos que están escuchando esto quizás por primera vez, abra su corazón al Señor y nunca, nunca se va a arrepentir de lo que Dios hará en su vida. No necesitamos tener... ofrecer algo al Señor, solamente decirle: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, Señor, tómala. Sí. Es como hacerse una autoevaluación. Cuando usted contaba su experiencia, yo me acordaba de una situación que viví hace muchos años atrás, y fue mi trabajo, y sabe que me pasó algo muy parecido. Yo toda mi vida dentro de la iglesia nací en estas paredes, nací. Mi familia pastoral, uno va creciendo y va normalizando ciertas situaciones. Yo iba, tocaba mi instrumento, cantaba, hacía la liturgia completa, me sabía lo que venía después de la primera oración, cantaba el coro. Pero hasta muy, muy grande, una vez en el trabajo se me acerca una compañera y me dijo: ¿es verdad que tú eres cristiano? Y sabe que yo sentí vergüenza por cómo era yo. Entonces le digo, sí, voy a la iglesia. Me dice: ¿tú a la iglesia? Me dijo. No te creo. Y se rió de mí en mi cara. Y sabe que, hermano Efraín, eso rompió algo en mí. Y me dolió tanto porque yo decía ser cristiano, pero lo que mostraba hacia afuera jamás lo fue. Y me dolió tanto que en esa silla en la que yo estaba en el trabajo me puse a pensar y dije: yo creo que esta es algún medio que tomó Dios para decirme: hey, date cuenta de lo que tú estás haciendo y cómo estás viviendo de la manera incorrecta. Y sabe que ahí hubo una autoevaluación y un arrepentimiento de cómo yo estaba llevando mi vida de cristiano. Después Dios fue tomando otros medios y me fui acercando y a llevar una verdadera relación con Él. Después, bueno, Dios me dio la opción de poder estudiar, ir aprendiendo, y todo fue en perfección hacia mi relación con Él. Pero fue un dolor cuando me tocó darme cuenta de aquello y dije: wow, estoy mal. Pero esa situación perfeccionó mi vida y generó esta relación con Dios. Pero primero hubo un arrepentimiento. Yo siempre creí en Dios porque desde que nací estaba dentro de una iglesia, pero era nada más que eso. Claro. Bueno, Dios hace una obra, en todos hace una obra distinta. Yo me acuerdo un consejo que me dio mi cuñada, que ellos junto a mi hermano pastorean en Concepción. Y cuando yo recién conocí al Señor, me dijo: no pretendas que la obra que Dios hizo en ti la haga el Señor en otras personas, porque en todos Dios hace una obra distinta. Y ahí vemos, en su experiencia, vemos la multiforme gracia de Dios. Cómo el otro aspecto, ¿no es cierto? Hay personas que nunca han oído de Cristo y que necesitan, ¿no es cierto?, esa confesión de parte de Dios, esa nueva relación con Dios. Claro. Pero hay hermanos que siempre han estado en la iglesia, jóvenes, señoritas que siempre han estado en la iglesia, niños, ¿no es cierto?, que siempre han estado. Pero es necesario que exista ese momento, ese instante donde Dios cambia nuestra vida. Dios transforma, y a partir de ese momento, hermanos queridos, no estamos solos. No vamos a estar nunca solos. Así que el ofrecimiento de salvación de Dios es
eso, que el Señor nos salva de nuestra condición, abre nuestros ojos. Una de las cosas que hace el Señor es que quita la venda de nuestros ojos, porque nosotros creemos que lo estamos haciendo bien, sí. Claro que sí. En su condición y en mi condición, yo creía que lo estaba haciendo espectacular. Yo decía algunas cosas, hago bien para compensar lo malo. Y ese era mi pensamiento. Yo decía, ayudo a mi mamá, por ejemplo. Voy a ayudar a mi mamá, le voy a comprar un colchoncillo, le compré el mejor colchón Rosen, espectacular. Y con esto me ganan unos puntitos. Y yo decía, bueno, al final de mi vida quizá Dios sopese las cosas, ¿no es cierto? Claro. Y la balanza se inclina hacia mi lado. ¿Cómo Dios no va a tener misericordia? Pero eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura nos enseña que nosotros como seres humanos estamos en una condición caída, una condición en la cual no podemos salvarnos a nosotros mismos por medio de las obras. Necesitamos un Salvador. Necesitamos a Cristo, necesitamos que Cristo entre en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Porque una de las cosas que nosotros recibimos cuando recibimos a Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros y a partir de ese momento somos templo de Dios. Y no nos deja el Espíritu Santo. Dice el Señor de que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. No, es magnífico, hermano Efraín, porque yo pensaba lo mismo. O sea, al final era siempre, pero digo, yo veo los puntos, y yo toco mis instrumentos, yo acompaño a mis abuelos, a mis papás. Y claro, al final el mensaje de hoy no solamente para aquellos que vivieron o tuvieron alguna etapa como la que vivió usted, que estaba fuera de este entorno cristiano, sino que también el mensaje es para aquellos que son parte de alguna congregación, pero solamente van. Sí. Entonces, y necesitan realmente este arrepentimiento, esta conexión con Dios y poder tener esta salvación eterna. Exacto. Sí. Que es lo esencial, que es la lucha que tenemos día a día como cristianos, poder mantener y vivir y disfrutar de esta salvación con Dios. Sí. Sí, la salvación, bueno, esa salvación es eterna. Sí. Dios no quita su regalo. Él nos entrega el regalo y no lo quita. Bueno, así es. Y hay una seguridad. Cuando Dios obra en nosotros hay una seguridad. Hay una seguridad. Dios hizo una obra en nosotros y aquel que comenzó la buena obra, dice la Escritura, la terminará. Aprovechando aquello, hermano Efraín, si alguno tuviese duda con su salvación eterna, ¿cómo lo podríamos ayudar? ¿Qué le podríamos decir para que tenga esta seguridad de que tiene su salvación eterna? Bueno, la salvación del Señor, primero tenemos que creer en el Señor. Creemos en Cristo y si no hay seguridad de salvación, es necesario que acepte a Cristo. Ya. Que reciba a Cristo, que confiese con sus labios. Romanos capítulo 10, versículo 9, me parece, hermano Marcelo, no tengo hoy. Siempre se me olvidan los pasajes. Pero dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Si confesamos con nuestra boca, es necesario confesar, hacer confesión de fe, dejar un momento, un espacio de tiempo y confesar a Cristo. Señor, yo te recibo en mi corazón. Si alguien no tiene esa seguridad de salvación, quizás que lleva muchos años en la iglesia y no hay esa seguridad. Bueno, y a partir de ese momento comenzar a buscar en las Escrituras. Las Escrituras, la oración, la fe viene por el oír, dice, y el oír por la palabra del Señor. La fe se alimenta de la palabra, la fe se alimenta de la oración. Tenemos el caso de un personaje en las Escrituras que va al Señor con su hijo lunático. Va con su hijo lunático que algún tiempo se echaba en el fuego, otra en el agua, dice. Los discípulos trataron de sacar el demonio que había en él y no pudieron. Vino al Señor y este padre de este niño le dice al Señor: Señor, si puedes. Y ahí notamos, ¿no es cierto?, una pequeña duda en el poder. Claro. Si puedes. Y el Señor no le responde: yo puedo. No, el Señor le responde: si puedes creer. Si puedes creer. Y el hombre con esa frase se da cuenta de que le falta fe. Y dice: Señor, creo. Ahí hay una parte del ser humano que estira su mano, ¿no es cierto?, con los pocos recursos que tiene. Señor, creo. Ayuda a mi incredulidad. O sea, la oración.
la oración, la petición al Señor. Señor, ayúdame, dame fe, aumenta mi fe, establece mi fe en la Escritura, en la verdad de la palabra. Entonces, una vez recibimos a Cristo, tenemos que crecer en conocimiento de la palabra y tenemos que crecer también en la oración. La oración es esencial para la vida de un creyente. Si un creyente no tiene una relación con su Creador, va a fracasar. Eso, hermano Efraín. Bueno, esperamos que este primer capítulo haya sido de bendición para aquellos que nos van a escuchar, que este mensaje de salvación puedan tomar, aceptar este gran regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros y poder atesorarlo y tener esta confianza y esta convicción de que tenemos esta salvación eterna. Sí, amén. Así que los dejamos invitados a que sigan escuchando los siguientes capítulos que vamos a tener. Vamos a seguir hondando en la palabra de Dios, vamos a seguir investigando, aprendiendo y desarrollando. Así que antes de finalizar, obviamente, vamos a orar. Así que amén. Hacemos una pequeña oración. Amén. Y a todos nuestros hermanos que usted mencionaba, hermano Marcelo, que quizás haya alguien que no tenga seguridad de salvación. Quizás lleva muchos años en la casa del Señor, jóvenes, señoritas, ¿no es cierto? Que quizás, niños incluso, que quizás nunca han aceptado a Cristo en su vida. No necesitamos hacer una gran oración para esto. Necesitamos simplemente recibir a Cristo. Así que vamos a orar al Señor y a la vez vamos a aceptar a Cristo. Vamos a invitar a nuestros hermanos. Qué maravilloso. Que aceptemos a Cristo en nuestra vida. Sé que Dios puede utilizar este medio para poder llegar a sus vidas. Porque el Espíritu Santo no solamente está en la iglesia, ¿no es cierto? Pareciera que solamente el Espíritu Santo está en todo lugar. Dice que su gloria llena la tierra. Él es omnisciente. Es omnipresente, lo conoce todo y está en todo lugar. Por lo tanto, creemos de que el Espíritu Santo está tocando ahí a la puerta de su corazón. Amén. Y es necesario que ahora abra la puerta, pueda aceptar este regalo, que es gratuito, no hay que pagar nada por recibir el regalo de salvación. Le invito a que ahí donde está en su lugar, cierre sus ojos y oremos al Señor. Y vamos a orar también agradeciendo por este programa. Amén. Padre, Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor, te damos gracias. Dios mío, porque sé que estas palabras, Señor, han de llegar, Dios mío, a muchos hermanos, amigos, Señor. Bendiga sus vidas, Señor, y a cada uno de nuestros hermanos. Señor, obre, Señor, en sus vidas. Señor, gracias te damos. Dios mío, en esta hora, junto a mis hermanos que quizás nunca han aceptado, Señor, el regalo gratuito de salvación, Señor, junto a ellos, oramos y decimos, Señor, te recibimos. Te recibimos en nuestra vida como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Creemos que resucitaste al tercer día, Señor. Moriste en una cruz y resucitaste al tercer día. Lo creemos con todo nuestro corazón. Señor, entra a nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, entra a nuestra vida. Jesucristo, entra a nuestra vida y haz una obra que nosotros no podemos. Necesitamos, Señor, un Salvador en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Gracias, Señor, porque sé que a partir de hoy harás una obra en nosotros, harás una obra, Señor, en nuestros hermanos que han recibido, Señor, este regalo gratuito de salvación. Gracias, Señor, por este programa. Bendiga, Señor, los siguientes programas. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Ecos del Verbo. Hoy dimos nuestros primeros pasos juntos, reflexionando sobre el regalo más grande que hemos recibido, la salvación. Que este mensaje no se quede solo en palabras, sino que resuene en tu corazón y transforme tu vida día a día. Recordemos que la salvación no es solo un momento, sino un camino,
una relación viva con Dios que nos invita a confiar, a rendirnos y a caminar en su gracia. Te invitamos a seguir escuchándonos, compartiendo y siendo parte de este podcast, donde cada voz busca reflejar un eco del amor y la verdad de Cristo. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida y también este pequeño empujón que necesitabas para acercarte a Cristo. Si te gustó, compártelo con alguien, escríbenos y sigue caminando con nosotros en este viaje. Nos escuchamos en el próximo episodio de Ecos del Verbo.